Ángeles en misiones especiales. Mi visita al Salón del Trono, capítulo 4. La cadena de extraños sucesos en mi vida se remonta al 21 de enero de 1977, cuando pasé a ser huésped de Dios. Descubrí que Dios quiere que se le trate como un amigo. Sus palabras para mí: estate tranquilo, ya te conozco, transformaron mi vida. Cuando dijo no llevo registro de las derrotas, abrió la puerta de la esperanza para toda la humanidad. Capítulo 4. Mi visita al Salón del Trono. Un sábado por la noche, en enero de 1977, cerca de las 10:30, estaba sentado en mi escritorio meditando, orando y preparando mi corazón para el domingo. Tenía la cabeza apoyada sobre mi mano en el escritorio, cuando de repente y sin aviso fui arrebatado de la habitación. Oí una voz que me decía: ven al Salón del Trono, donde están guardados los secretos del universo. No tuve tiempo para contestar. El espacio no significa nada para Dios. En un abrir y cerrar de ojos y ya estaba allí. Solo entonces reconocí que la voz que había oído hablar era la voz del Todopoderoso. Yo estaba muy nervioso y Dios me dijo que me calmara. Dijo: no te azores porque yo te conozco. Empecé a calmarme, a pesar de lo espantoso de la situación y que apenas comprendía lo que me estaba pasando. Dios fue al grano y me dijo: quiero darte una visión rápida de la verdad. En un segundo de eternidad pasamos del Génesis al Apocalipsis, revisando primero el plan de Dios para su pueblo. A lo largo de toda la Biblia, Dios discutió su carácter, afirmando que no haría nada en conflicto con su naturaleza o su carácter. Mi plan para ti es bueno y será realizado. Me hizo referencia de Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Al darme estos pensamientos, Dios quería que viera lo que realmente piensa del hombre, que tiene al hombre en cuenta ya antes de crear la tierra, y que hizo la tierra para que el hombre tuviera un lugar en que vivir. Cuando mira al hombre, no mira al mal que ha ocurrido, sino al verdadero corazón del hombre. Durante esta visita, Dios me permitió una gloriosa mirada en los secretos escondidos del universo. La materia, la energía, la naturaleza y el espacio, todos ellos llevan la misma marca. Cuando me dio esta asombrosa visión de la verdad, añadió una nueva belleza y unidad a la Biblia entera, que antes no poseía. Ciertas verdades bíblicas que antes veía solo de modo oscuro, ahora eran perfectamente claras y podía ver lo que Dios estaba haciendo con todos los fragmentos encajando perfectamente. Entonces Dios me dijo que podía hacer preguntas. La cabeza me daba vueltas. ¿Cómo podía un hombre hacer preguntas a Dios? Era tan espantoso estar en su presencia que ni podía pensar. Finalmente vino a mi mente la idea de preguntar si Dios hacía realmente planes individuales para cada persona, porque por una razón u otra tenía la impresión de que esto era una tarea de tal envergadura que era demasiado grande incluso para Dios. Como respuesta a mi pregunta, Dios me dejó ver la vastedad de los archivos celestiales. La cabeza me daba vueltas. No había manera en que mi mente finita pudiera abarcar cómo Dios podía estar al corriente de aquellos archivos inmensos. Tenía que haber billones de casos, dijo. Como estás anonadado por eso y no lo puedes comprender, déjame sacar solo el que se refiere a ti. E inmediatamente sacó mi carpeta. No me dejó ver el contenido, pero mencionó algunos detalles futuros que había en ella, para que pudiera usarlos como confirmación de esta visita. Entonces hizo otra cosa sorprendente. Anotó en un papel 120 sucesos que dijo ocurrirían en mi vida en el futuro. No es como nosotros escribimos, la información apareció de súbito, ni aún tuve que leerlo, pero ahora mismo puedo decir todo lo que había en el papel porque quedó impreso instantáneamente en mi mente, como si estuviera impreso en un papel. La prensa no tiene que leer lo que imprime, está allí. De la misma manera, cada uno de los puntos quedó grabado en mi mente y está allí todavía.
Aunque tenía este conocimiento, Dios me dijo que no quería que revelara ninguna de aquellas cosas hasta que llegara el tiempo en que me permitiría hacerlo. Me dijo, déjame que te muestre el historial de alguien más, para que puedas entenderlo. Sacó la carpeta de Ciro y me recordó el último versículo de Isaías 44 y los 5 primeros versículos del 45 en que dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, diciendo a Jerusalén será edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Dios veía en el futuro y sabía exactamente lo que iba a suceder. Me dejó ver los libros registro y también los planos de muchas vidas. Un libro que vi era el del apóstol Pablo. Revelaba que sería usado para llevar el Evangelio a reyes, gobernadores y hombres de autoridad. Por esta razón, Dios le dio una capacidad intelectual mayor de la normal, y a causa de su inteligencia le hizo estudiar bajo los mayores maestros de su tiempo, de los cuales el más famoso era Gamaliel. Dios escogió a Pablo para que escribiera las epístolas, su plan para la iglesia y su cuerpo, y así le preparó para esta tarea. Una de las cosas más emocionantes que me dejó ver fueron los registros de Abraham y Sara. Mientras los miraba, vi cosas que no me eran familiares. Vi el registro de la hospitalidad de Abraham y Sara a los extraños. Tenían mucho afecto en aquellos tiempos para los desgraciados. Habían abrevado los camellos de sus huéspedes, les habían dado hospedaje y habían compartido su alimento con ellos. Dios los tenía en cuenta y lo había escrito. Pero nunca lo había visto cuando leí el libro de Génesis. Una cosa que no pude hallar fueron los lugares en que Abraham y Sara tropezaron. Cuando Abraham mintió al rey de Egipto diciendo que su esposa era su hermana, esto no se hallaba registrado. Cuando la fe de Sara fue débil y se rió a causa de su incredulidad en la promesa de Dios de que una mujer de su edad iba a ser madre, esto tampoco estaba registrado allí. Dios, ¿dónde está el otro libro?, pregunté. No tengo otro libro para los creyentes. ¿Dónde escribiste acerca de los fallos de Abraham que incluso se registran en tus propias palabras en la Biblia? No hay ningún otro libro. En el registro del cielo no se hallan los fracasos, según Hebreos capítulo 10 versículos 17 y 18. Este es un motivo de esperanza para la humanidad. Los archivos de la eternidad no son como los que harían los hombres, son más completos y todo se halla registrado meticulosamente en ellos. Estos son los registros que Él pondrá a la vista cuando se abran los libros para el día del juicio de los creyentes. Este es el sistema de archivo de los cielos, totalmente diferente en sus dimensiones de los que de este mundo son. Este es un archivo sin fin. Otra de las cosas emocionantes que hizo Dios fue llevarme en espíritu a visitar los hogares de varias familias de mi iglesia, sin que pareciera mediar ningún transcurso de tiempo. Dios me llevó de un hogar a otro, como si fuéramos de puerta a puerta. Pude escuchar las conversaciones de la gente en sus casas y me pareció extraño estar en una habitación con gente que hablaban sin saber que yo estaba allí. Podía verlos, pero parecía como si ellos me miraran a través sin verme. Luego me acordé del hecho de que Cristo está en las casas, escuchando, mirando todo lo que ocurre, aun cuando nosotros no nos demos cuenta, la menor cuenta, de que Él se halla allí. Había numerosos ángeles por todas partes. Durante un momento vi mi propia iglesia llena de ángeles. Había más ángeles que personas. Aleluya. No hay manera de contar todas las cosas que se imprimieron en mi mente durante este tiempo de gozo perfecto. Es por completo imposible. Sin embargo, quiero compartir algunas de las cosas que me hicieron más impresión. Uno
De los descubrimientos que me pareció más hermoso en el cielo fue la ausencia total de la unción y piedad que la gente quiere aplicar en sus vidas cuando piensan en Dios. No había ninguna allí. Todos estaban alegres, felices, contentos, verdaderamente radiantes. No me pareció que tenía que andar de puntillas, tanto cuidado para no pisar nada o nadie. No tenía que pensar las cosas dos veces por miedo de ofender a nadie, sino que tenía un sentimiento de franqueza total. Era hermoso, pero era una experiencia sorprendente que nunca olvidaré. Dios me insistió en que debía dejar de preocuparme de las responsabilidades que le correspondían a Él. Me mostró incluso que hay gente que tratan de servirle, tratando de conseguir que sus gentes estén sintonizadas con la de Él, tratando de pensar lo que es exactamente correcto o decir la palabra precisa en toda ocasión. Dios insistió: esto es cosa mía. Tú me adoras, andas conmigo, pones tu mano en la mía, pones tu corazón a tono con el mío y yo te daré el privilegio de moverte conmigo. Deja que yo me preocupe de mis cosas. Lo que yo he prometido es cosa mía y me preocupo de ello. No he fallado hasta el presente. Ninguna de mis palabras ha fallado. Conocí cosas que eran realmente asombrosas. Una de ellas es el hecho de que Dios me hizo saber que el dinero no va a tener mucha importancia, excepto cuando se usa para su obra. A aquellos que dedican sus recursos a su obra, Él les abrirá amplio cauce para su bendición y no pondrá límite a la misma. Incluso me dejó saber cuáles eran en mi propia iglesia aquellos a los que iba a bendecir económicamente. Estas eran personas que no tenían muchos recursos financieros en aquel tiempo, pero por el hecho de creer que lo más importante en el mundo era usar su talento para crear ingresos para las cosas de Dios, me dijo que los bendeciría en abundancia. A partir de entonces he dado alguna mirada a los informes de ofrendas. Esto es algo que no suelo hacer, pero quería ver por mí mismo si Dios ya los estaba bendiciendo. Todos, aquellos a los cuales se refirió el Señor, habían pasado a dar ofrendas inmensamente mayores a las que daban antes. Otra de las cosas en extremo interesantes que Dios me dijo cuando yo estaba con Él fue acerca del espacio estelar más distante. Hablé con mi esposa acerca de esto y ella se quedó tan asombrada como yo. Ha habido mucha especulación acerca de los espacios vacíos en el firmamento. Dios me explicó que la razón de que aparecieran oscuros y vacíos era que la atracción de la gravitación de las estrellas que había en ellos era tan grande que desviaba los rayos de luz otra vez dentro, de modo que las estrellas no dan sus rayos de luz. Los huecos negros son cementerios de estrellas. Dios dijo que cuando nuestros pensamientos se desvían hacia adentro, son como las estrellas que han entrado en la oscuridad. Un ingeniero espacial nos visitó una noche en julio de 1978 y discutimos con él. Cuando le dije lo que Dios me había dicho sobre estas estrellas, se quedó atónito. Me contestó: no lo creo. Es sorprendente que usted tenga todos estos conocimientos sobre estos puntos, cuando la mayoría de ministros ni tienen idea de que haya estrellas que hayan ido a parar a estos huecos negros. Me dijo que todavía no era conocido del público este hecho. Mi esposa Charm se sonrió cuando lo dijo porque yo ya le había hablado de ello 2 meses antes. Este ingeniero más tarde me escribió una carta diciendo: me asombró en gran manera lo que usted me dijo de los espacios estelares más distantes. Me sorprendió cuando me explicó que el Señor hubiera comparado a algunas personas que antes habían sido cristianos y que habían vivido y testificado por el Señor con algunas estrellas en los cielos que antes brillaban. No solo han cesado de brillar estas estrellas, sino que incluso ni reflejan la luz que va en su dirección. Para mí, estos son los huecos negros del espacio estelar distante. Los ministros no conocen estas cosas. Sin duda, esta información tenía que haberle sido dada por Dios. El Señor me recordó también que la tierra es un lugar maravilloso porque está llena de su gloria. Me dejó ver un número creciente de personas que se vuelven a Él, no personas apartándose, no que la iglesia sucumba, no que tenía que funcionar de modo clandestino, sino una iglesia triunfante. Me hallaba totalmente familiar y tranquilo con Dios. No tienes que hacer ningún esfuerzo para causarle buena impresión, porque te conoce por dentro y por fuera.
Esta es la manera que tendrá que ser en el cielo. Me dio la impresión que había estado con el Señor durante meses, incluso más tiempo. Todas las cosas que vi podrían llenar un gran libro de centenares de páginas, porque hay algo respecto a la dimensión de la eternidad que no se puede identificar con el tiempo. Estuve ausente de mi oficina menos de 5 minutos, o sea, menos tiempo del necesario para leer el papel que me había dado. La eternidad no se mide con relojes, porque no hay tiempo en ella para medir. El tiempo es solo para esta tierra. La eternidad no será un modo de existir prolongado, arrastrado, aburrido. No hay tiempo en absoluto. Es solo una gloriosa experiencia con Él. Cuando empecé a compartir estas experiencias sobrenaturales con mi iglesia, dudaba un poco, porque temía que algunos pensarían que estaba mal de la cabeza. Al principio yo mismo pensaba si no estaría sufriendo alucinaciones. Cuando empecé a pensar de esta manera, Dios dio lugar a que ocurrieran las cosas tal como Él las había escrito en el papel. Cuando llegue el momento en que tengas que dejar esta tierra, no te preocupes, porque el cielo no es un lugar aburrido. Si las cosas no van bien aquí, no te preocupes tampoco. Dios quiere que saquemos el máximo partido de nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra, que vivamos para Él, que seamos felices. Dios no se preocupa tampoco mucho de un montón de cosas ante las cuales los hombres han puesto luces rojas, indicando peligro. Lo que pide es que andemos con Él y que le amemos. Quiere que veamos lo que Él hace, porque la gracia de Dios y su gloria llenan toda la tierra. Dios me permitió incluso ver a seres queridos que habían partido. Luego me dejó ver a creyentes que estaban partiendo de esta vida. Vi sus familias en el cielo y que los ángeles les advertían que un deudo suyo iba a regresar al hogar y que se prepararan para darle la bienvenida. Pablo se refirió a estas personas como teniendo cuerpos celestiales. Esto amplificó y clarificó para mí otra dimensión eterna. Eran identificables y parecían exactamente de la forma en que se ven aquí, menos los cuidados, los duelos y otros problemas. Estaban experimentando constantemente un gran gozo, emoción y felicidad, porque el cielo es un lugar en que se está descubriendo constantemente la hermosura de Dios. Dios me dejó ver algo más que no había entendido nunca. Hay un área entre nuestra estancia permanente en el cielo y esta tierra de la cual podemos ser traídos otra vez. Las personas que han muerto y han sido restauradas a la vida por la prerrogativa de Dios estaban en esta área. No habían llegado todavía a su lugar de morada permanente. Esto no significa que estas personas puedan todavía escoger, sino que Dios puede hacerlos volver si así lo desea. Sé que esta área existe porque la vi, yo estuve en ella. Una de las cosas que vi era tan opuesta a mis ideas teológicas que fue difícil para mí el reajustar mi entendimiento a los hechos reales. Había predicado que cuando se deja de respirar, si no se está salvado y no se conoce a Dios, se ha perdido la oportunidad de llegar al cielo. Pero Dios dijo que no tiene por qué ser así. Dijo que hay un lugar en que el espíritu de la humanidad puede demorarse por un tiempo antes de llegar a su morada permanente. Muchos que han sido considerados muertos clínicamente saben que han tenido esta experiencia. Algunos de ellos se han acercado a las puertas del infierno. Incluso han dado una mirada o han podido dar una mirada al cielo y con todo han regresado. No quiso decírmelo de una manera formal como está en un libro de texto, algo que se enseña, pero con todo es un hecho. Le hice notar a Dios que esto estaba en desacuerdo total con mis nociones teológicas y Él simplemente me dijo que no estaba tratando de hacer comparaciones con mi teología. Vi una especie de pasillo que era algo como un corredor o un túnel entre la vida y la muerte y una sala de espera desde la cual los individuos entran en su morada final. Dios me dijo que una persona que ha muerto y regresa al mundo lo hace desde este corredor. Yo estaba completamente tranquilo todo el tiempo que estuve en el salón del trono, pero todo terminó demasiado pronto. De repente me encontré de vuelta en mi oficina y me vi con la cabeza sobre el escritorio donde había estado orando. Hasta aquel momento yo creía que estaba en el salón del trono en mi cuerpo, pero no era así. El cielo no es un lugar triste, el Señor no quiere que lo sea e incluso tiene sentido del humor. Pude ver la parte posterior de mi cabeza y le dije: Señor, no sabía que tenía tantas canas en el cogote.
Me quedé atónito al hallarme otra vez en mi silla porque todavía tenía el papel que Dios me había dado. No sabía qué hacer con él, pero estaba allí, en mi mano. Sabía que no quería que lo leyera entonces y esto me dejó descorazonado. Lo puse cuidadosamente encima de otros papeles en mi mesa despacho, de modo que no le ocurriera nada y me fui a casa. Mi esposa me preguntó por qué estaba tan pálido y quieto. Le conté exactamente lo que me había ocurrido y hablamos de mi visita al Salón del Trono durante largo rato. Finalmente nos fuimos a la cama y al levantarme el domingo por la mañana e ir a mi oficina para dar otra mirada al papel, descubrí que se había vuelto ceniza. Las cenizas parecían como una piel, eran ligeras, finas de aspecto, e incluso el aliento las hacía mover como un encaje. Me daban la impresión de copos de nieve excepto por el color que era muy diferente. No sabía qué hacer con ellas, no podía decidirme a tirarlas ni ponerlas en otro sitio, así que las dejé ahí. Muchos vinieron a la oficina para verlas. Finalmente las recogí en un sobre y esto las hizo condensar de modo que ya no tenían la misma consistencia. Todavía tengo el sobre como recuerdo de una serie de sucesos que me asombraron. Yo personalmente no intervine en nada para poner en marcha o en orden estos sucesos. Dios me dejó ver lo que Él hacía, aumentando con ello mi fe en gran manera. Si no hubiera intervenido Dios en estos sucesos, no sabría cómo explicar aquel papel y aquellas cenizas. Mucha gente ha ido sobre este suceso y han venido de largas distancias para ver las cenizas que eran muy extrañas. Varios pastores han visto cómo se evaporaban cuando estaban en sus manos y las sostenían. En 2 semanas y media ya no quedaba de ellas ni rastro. Algunos me han preguntado cuál era el aspecto del papel. Tenía un grosor como un pedazo de piel, pero era blanco, ligeramente opaco. Aparecía como que hubiera sido rasgado por los 4 costados en vez de cortado, y tenía cierta semejanza al pergamino. Alguien me preguntó si me dio la impresión de sentirme vacío al regresar a las cosas temporales, pero no fue así, porque todo era parte de su plan sistemático para su reino eternal. Creo que Dios está tan cerca aquí como lo estaba allí. Una de las cosas más tremendas que me ocurrió mientras estaba allí fue cuando Dios mencionó que el propósito más elevado de la Biblia es revelar su carácter. Me citó Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, que dice: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Luego me refirió Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, que dice, donde dijo a Moisés que no podía verle, pero que le diría cómo era. Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y luego siguió diciendo, después, para los que rechazan hay el otro lado. Dios me dio una iluminación especial de más de 2000 versículos de la Biblia. Al instante conocí estos versículos y sus referencias escriturales de memoria. No tengo manera de explicar cómo ocurrió esto. No tengo que hacer esfuerzo para recordarlos. Están disponibles en todo momento. Puede parecer extraño, pero nunca se me ocurrió la idea de cuál era el aspecto de Dios. Solo me daba cuenta de su gloria radiante. Como dijo Pablo, las maravillas y las glorias de aquel lugar no encuentran descripción adecuada en las lenguas de la tierra.